panel. Pero una gran experiencia que tiene el profesor Almonte y, digamos, con los demás panelistas. Yo creo que en términos de la discusión tanto científica, tecnológica y las perspectivas para el sector eléctrico, que como bien lo mencionaba, ha sido no un dolor de cabeza, sino una situación que se ha mantenido a lo largo de los años. Entonces, desde la perspectiva que le vamos a presentar en esta noche, me dijeron, mira, usted tiene 15 minutos, coja 14 para poder darle oportunidad a los demás panelistas. Vamos a hacer una presentación resumida en lo que queremos ver acá en el contexto mundial, cómo ha evolucionado lo que es el sistema energético para llegar a entender tanto la incidencia que tiene el sector eléctrico en todo el sistema energético y además ya entrando a lo que es la experiencia de cómo ha evolucionado el sector eléctrico dominicano de la perspectiva de lo que es el organismo coordinador, que es quien planifica y coordina la operación tanto de las centrales generadoras, de la línea de transmisión y ya en la parte de la demanda en términos generales lo que son las empresas distribuidoras. Pero obviamente con más detalle tenemos acá un gran experto, el ingeniero Augusto Bello, que sí le dará mayor detalle sobre él. Entrando al contexto mundial, aquí hay una evolución de cómo las fuentes primarias de energía se han ido utilizando para llevar esa energía transformada a el uso de las sociedades. Recordemos que la primera energía que se inició con el fuego que utilizó el hombre, luego con los adelantos que se tuvo en la Edad Media en Europa, se utilizaron la fuente alternativa utilizando la leña, que se ve acá en los primeros años. Después que con China se produjo el invento de la pólvora, ahí se dieron grandes fuentes de energía en términos de los procesos químicos. Y ya cuando a finales del siglo XVII, con los descubrimientos científicos y los progresos realizados en el conocimiento de la física y la química, que se aplican a la ingeniería, se produce la primera aplicación práctica de lo que es la máquina de vapor, que fue una bomba ideada por Thomas Servinson, que se dio para extraer agua de explotaciones mineras. Ya para el 1814, como vemos acá, con la construcción de la locomotora, utilizando el principio de funcionamiento de la máquina de vapor, todo eso se da a través del consumo de energía primaria, que es la leña, o sea, utilizando los bosques que se dan. Siguiendo con el siglo XIX, a mediados, donde se agotan los bosques que proporcionaban esta leña, esta madera, se hace necesario recurrir a los combustibles fósiles y en primer lugar aparece el carbón. Entonces usted ve esa línea azul que viene en la parte de los 1800, ahí, que se ve aquí en el 1800, empieza el carbón entonces a tomar fuerza después que se acabaron la parte de los bosques a utilizarse en esa parte. Los avances tanto de la física y de la química tuvieron una repercusión inmediata en la ingeniería, con los descubrimientos de las leyes de la termodinámica, permitieron aplicar de forma eficaz el funcionamiento de la máquina de vapor y se dieron entonces el desarrollo de los motores térmicos. Y obviamente usted ve el crecimiento grande que tiene el carbón a partir de esa década, o sea, fue algo como exponencial que se da en la parte del carbón. Recordemos que el estudio de la electricidad y electromagnetismo, con lo que todos conocemos, Coulomb, Faraday, Ohm, Ampere, que hicieron posible la transformación a energía eléctrica. Entonces, a finales del siglo XIX se empezaron a extender las redes de distribución eléctrica en todo el mundo desarrollado, como conocemos. En el 1876, entonces, con el descubrimiento de los motores de combustión interna por Nicholas Otto, el famoso ciclo Otto que vemos ahí mucho en termodinámica, empezó a crecer la demanda del petróleo. Entonces usted ve ahí que empieza a aparecer el petróleo en esa época, indicando entonces que ya
el carbón empieza a descender un poquito porque entre los consumos de energía primaria, el transporte, o sea, tiene una gran proporción, aparte de los demás elementos, que el sector eléctrico tiene una gran proporción, pero también el transporte se da eso. Durante el primer tercio del siglo XX se desarrollan los fundamentos, no como energía nuclear, que usted ve empieza a aparecer ahí, por los trabajos que hizo Berkeley y el matrimonio Curie, empieza a aparecer entonces el desarrollo de la energía nuclear a través de la fisión nuclear que se da por el uranio. Con este desarrollo, aquí nos presentamos en estas perspectivas y sabiendo de que, bueno, 1800 a 1900 tuvimos el carbón, el petróleo entre 1900 hasta el 2000, y el gas natural empieza a aparecer ahí como shale gas, que es una forma de extracción, y nos preguntamos qué pasará de 2020 a 2040, o sea, porque las tecnologías siguen cambiando, y hay que destacar que el consumo de energía primaria, o sea, ha seguido creciendo en los últimos años con un promedio mayor. Eso nos da la perspectiva de que realmente el sector energético desarrolla un papel fundamental para el desarrollo económico, pero también tenemos que ver las externalidades que le provoca al medio ambiente. Bajo ese contexto mundial, obviamente, se desarrollan los diferentes conceptos de transformación de energía. Algunos como carbón, gas natural y energías renovables se pueden utilizar directamente para procesos industriales. Otros, combustible, energía primaria, hay que hacer una transformación en las centrales de energía eléctrica para producir electricidad, y algunos a través del refino de los combustibles para llevarlo como energía útil a los sistemas. En lo que es sistema, sabemos que está compuesto generación, transmisión y distribución. En ese esquema, aquí esquemáticamente le traigo, si vemos la parte de lo que es la estructura del mercado, de cómo está compuesto, tenemos empresas de generación en una estructura desintegrada horizontalmente, que son diferentes empresas de generación que existen ahí. El mercado funciona como un mercado mayorista en competencia en la República Dominicana, la actividad de generación. Tenemos una empresa hidroeléctrica que es propiedad 100% estatal, y también la empresa de transmisión, que acá es una sola empresa de transmisión que toma esa energía y la transforma a alta tensión y la lleva a las empresas distribuidoras, que son 3 empresas que están encargadas de la distribución y comercialización, que están separadas en forma geográfica, y por eso aparecen de norte, de sur y de este. Y esta separación geográfica no es solamente de República Dominicana, sí nos encontramos en otros países que se llaman hasta incluso con los mismos nombres. En Argentina usted se encuentra que hay una de sur, una de norte, una de este. O sea, que es la misma estructura. Para regular todo ese mercado existen los diferentes organismos reguladores. O sea, si vemos desde el Poder Ejecutivo, tenemos un Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía, el fiscalizador y que supervisa la operación del mercado a través de la Superintendencia de Electricidad, y el organismo coordinador que, como indiqué, es encargado de planificar y coordinar la operación de los agentes, tanto de generación, transmisión, para llevarle la energía a los distribuidores. Viendo entonces cómo está distribuida la capacidad de la generación en términos de la tecnología que se usa, si vemos acá, vemos que prácticamente el 64% está dividido entre la tecnología de ciclos combinados, esos ciclos combinados térmicos que ustedes conocen, y los motores de combustión interna, o sea, ganándole ahí 34% los motores de combustión interna, y el ciclo combinado un 31%. Turbinas a vapor sola pura solamente tenemos en términos de capacidad instalada un 10%, y la hidroeléctrica representa un 17% en capacidad instalada. Viendo que todavía en términos de lo que son energías renovables referidas a la eólica y la turbina de gas, está concentrada en un porcentaje muy pequeño. Viendo esto en el contexto de la República Dominicana, hay que reconocer que somos un país en desarrollo con una economía abierta, o sea que
estamos en la parte del comercio internacional y la globalización, y obviamente que mucho de esto, de la tecnología, afecta lo que es la economía interna. En términos de los recursos hidroeléctricos son limitados, carecemos hasta ahora porque tenemos que ver cuáles son las perspectivas de yacimiento de hidrocarburos que podamos explotar en volúmenes suficientes en forma comercial, y como vemos tenemos un limitado desarrollo de los recursos renovables como son el sol y la eólica, a pesar de que en República Dominicana hay mucho sol, aunque ustedes no lo crean. Porque otros países con menos cantidad de recursos, usted ve que tienen un desarrollo mayor en esas energías. Los estudios que se han hecho hasta ahora indican que las interconexiones con otros países no es factible económicamente. O sea, dice, somos una isla que ocupamos la 3/4 parte, bueno, la interconexión que tenemos más cercana sería con Haití. Entonces dice, no, pero vamos a tirar cable submarino porque somos una isla y vamos a conectarnos, qué sé yo, con Miami, que está más cerca. A veces han dicho que Colombia, pero cable submarino hay que ver económicamente si eso es factible, porque no es simplemente a través de eso. Generadores térmicos, si hacemos en la producción de energía, ocupan el 84% que utilizan combustibles fósiles importados. ¿Qué significa eso? A una economía abierta estamos obviamente a merced de las variaciones de los commodities, de los precios de combustible en el mercado internacional, y para también lo que es las variaciones de la tasa de cambio que se dan en el mercado interno. Así que esa es una situación que se tiene, que afecta bastante a la economía y por la cual ya hemos pasado. En términos de lo que es el sistema de transmisión y distribución, solamente le aplico aquí en grandes rasgos que tenemos un sistema de transmisión y distribución básicamente aéreo. Esto no quiere decir, digamos, mira, tenemos que soterrar todas las líneas porque eso depende de un estudio técnico y económico, sino que se ha logrado, digamos, en ese sistema aéreo. Bueno, ahí lo que se busca es llevar que la energía se transporte de forma eficiente, buscando establecer sistemas de compensaciones, sistemas de protecciones que permitan manejar en forma más inteligente esas redes y que puedan hacer que las interrupciones de energía sean lo más limitadas posible en términos de esa parte. Yendo entonces a las perspectivas, o sea, porque el problema, digamos, lo conocemos todos, o sea, pero ¿qué podemos decir hacia dónde vamos en términos, como dije ahorita, tecnológicos, científicos y académicos? Es claro que la diversificación de la fuente de energía primaria, o sea, garantizar la seguridad del transporte y el abastecimiento para impulsar la sostenibilidad energética. Redes y sistemas inteligentes que se deben agregar a nuestro sistema. Tenemos, como dije, redes aéreas. Tenemos que impulsar estos sistemas, los FATS, los famosos sistemas flexibles de corrientes alternas, que permiten regular para tener control de voltaje, hacer una coordinación adecuada de las protecciones que han evitado, o sea, lo que son los famosos apagones generales, los blackouts, que si nos vamos a años anteriores, tuvimos un año que tuvimos 7 y hasta 9 en un solo año y 4 fueron en un solo mes de agosto. Entonces, haciendo coordinación de la protección de unas redes más inteligentes, se han podido evitar esos desacoples que causa un gran problema a la economía cuando tenemos esos famosos blackouts. Tocando madera, el último que tuvimos fue en el 2015, que todos lo recuerdan porque duramos como 8 horas para restablecer el sistema y todo el mundo prácticamente amaneció fuera de su casa porque fue bastante complicado. Entonces, que ahí en términos de redes podemos hacer mucho. También criterios de confiabilidad y contingencia, mantenimiento para los control de arranques y paradas, se deben analizar esos aspectos. Eficiencia de las energías renovables, o sea, hasta ahora ustedes saben que las energías renovables, decía, él no se acuerda de eso, pero me dijo el profesor Almonte en una ocasión, mira, las energías renovables son muy buenas para el medio ambiente siempre y cuando no te ocupen todo el medio ambiente. Él ahora se ríe, pero siempre lo dije. Porque obviamente que ocupa un vasto, usted necesita tener bastante espacio para desarrollar.
Pero ¿a qué se debe eso? A que usted, como la eficiencia es baja comparativo con lo que se saca de los combustibles fósiles, entonces usted necesita hacer ese balance al respecto. Y de ahí entonces podemos ver como perspectiva, en vez de, sabemos de la fisión nuclear que se da por la reacción que se da en el uranio, el cual se divide a través de un bombardeo de los neutrones y crea esa reacción en cadena controlada que se da, pero obviamente los científicos siempre han estado pensando, bueno, vamos a hacer la fusión nuclear, que eso también fue al Morte en el Instituto de Energía Nuclear que me dijo ahí, bueno, pero hablemos también de la fusión nuclear, que es lo contrario, o sea, agarrar el tritio y el deuterio y fusionarlo, que eso haría, obviamente, un poder calorífico con efectos de los residuos nucleares, obviamente, muy limitados. O sea, con 1 gramo de esa fusión nuclear podemos dar el equivalente a la energía de 80 toneladas métricas de carbón. También está la perspectiva del hidrógeno, de la famosa acumulación de la perspectiva de las pilas de hidrógeno, que el hidrógeno es un efecto que toma en cuenta para poder almacenar la energía. Hay almacenamiento químico, almacenamiento a través de capacitores, almacenamiento a través de agua. Todas esas son perspectivas que están ahí, pero tenemos que seguir investigando para llegar, digamos, a esa fuente. Todos sabemos que el hidrógeno, el problema es que consume mayor energía térmica, es algo endotérmico, consume más energía térmica que lo que usted puede sacar. Pero con esas soluciones lo que se pretende es de llevar estos aspectos del sector eléctrico que afecta la economía, la sociedad en sentido general, el medio ambiente por la cantidad de los efectos de gases invernaderos, pero también veamos de la perspectiva conjunta del sector eléctrico, el sector transporte, para llegar a esta fuente de energía. Entonces le quería dar esta perspectiva, sabemos en lo que estamos el sector eléctrico, y dejarle a los detalles de las partes de las redes de distribución, la parte de las plantas de generación, a Pablo Rivas, al otro, y darle esta perspectiva en términos generales. Así que muchas gracias por su atención.